que te dejo que ¿Qué te tal? ¿Cómo andan? autopresentes. Nos has ayudado mucho en muchas parejas y todo, tú te créelo, ¿eh? Bueno, yo siempre digo lo mismo, me hago cargo de los encuentros, de los desencuentros no. Claro, es así, está perfecto. Cuando me dicen, sí, nos conocimos gracias a tus dibujos, porque la seduje con tus dibujos, o los seduje con tus dibujos, digo, bueno, fenómeno, ahora si se separan no me vengan a recriminar. Claro, al psicólogo derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias, andan? hermano. ¿Qué Muchas dice gracias. Rubén Galuso, Caos, Natalia Lara, Vanessa Páez, Pablo Ferrero? Bueno, vos estás Soy ahí. yo. Claro, Martín Viñez, estoy leyendo lo que veo acá, no sé si hay más gente. Muy bien. Gabriela González, Hernán Molina, Santi Rodríguez, Gustavo González, Simón Echanís y Lucas Urruti. Hasta ahí llegó. Sí. Bueno, Sí, ¿cómo andan? sí. ¿Están con micrófono? ¿Están habilitados? ¿Me escuchan? No. Tratamos de que estén deshabilitados los micrófonos porque si no se complica la conexión y todo. Entonces, si alguno quiere hacer bueno, entonces ahí está, se me una quedan pregunta, calladitos. está Todos los que habilitado. mencioné se me quedan calladitos. Sí. Me olvidé de decir eso, tanta repetición, me olvidé de decir cuál era el formato. Si alguien quiere hacer una consulta por chat, de última... se queda con las ganas. Claro. No, No. si alguien quiere hacer una consulta... Ahí va, ese es el sistema. No se puede. Y si hay alguien de otra provincia que esté participando, que quiera decir de dónde es, o de otra localidad de acá, de la provincia de La Pampa, también nos va a servir a nosotros para tener una dimensión de quiénes están participando. Así que eso. Te dejo. Bueno, ¿cómo me presento? Me presento como dibujante, porque básicamente soy eso, mi actividad troncal es la del dibujo, la del humor gráfico, pero si me apurás, diría que soy un inquieto, un diletante, ando ahí por todas las artes que me permiten asomarme y ver de qué se trata. Tengo la sensación de que lo que necesito sí o sí es poder expresar lo que tengo ganas de decir, que tiene que ver siempre con las cosas que me pasan, mis observaciones, lo que me inquieta, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y el soporte de esa observación puede ser, como es habitualmente, el dibujo y el humor gráfico, pero también puede ser otro. Me he servido de distintos vehículos en función también del deseo y de lo que tengo ganas de decir, ¿no? Alguna vez me desperté, por ejemplo, con una idea en la cabeza que era para una película. Y no tenía dudas de que el vehículo para esa idea era una película. No era un poema, no era una canción, no era un dibujo, no era una historieta. Era una película y bueno, no tuve otra que hacer una película. Para lo cual previamente tuve que ingresar en la escuela de cine, estudiar un poco para ver cómo se hacía, ¿no? Así un poco la inquietud me va dejando frente a distintas puertas, siempre artísticas, que me dedico a abrir y a jugar, ¿no? A entrar y jugar todo lo que pueda. Hoy mirábamos una viñeta tuya, porque en parte de la conversación decíamos desde cuándo se remonta esta historia del dibujo, ¿no? Desde la época de las cavernas, por decirlo así. Hay una viñeta tuya, el nenito con el dedo así, y la madre que dice, ya vas a ver cuando llegue tu padre, borrá esto antes de que llegue tu padre, que estaba adornando la caverna. Sí. Y yo digo, tu trayectoria, ¿no? Porque está la parte de tu viejo, por ahí calculo que es diferente a otros recorridos de otros dibujantes que no salen de un ambiente donde tal vez estaba esta cuestión del dibujo, tu trayectoria. Y bueno, yo tuve, en ese sentido, fui beneficiado
por haber nacido en una casa de artistas, ¿no? Con un papá humorista gráfico, Caloi, y con una mamá artista plástica, Cristina Marcón. Con lo cual, mis hermanos y yo tuvimos desde el principio muchos materiales para dibujar, pintar, para hacer, no sé, esculturas, hacíamos de todo. Verdaderamente estábamos muy, muy estimulados. Ahora yo, de muy chiquito, pero muy chiquito, yo sabía que quería ser dibujante y que puntualmente quería ser humorista gráfico. Obviamente por verlo a mi viejo todo el tiempo ahí en mi casa dibujar, y por ver también lo que generaba, no solo lo que producía, sino lo que generaba en la gente. Es decir, no solo sus dibujos, que hay algo mágico, ¿no? en el acto de dibujar, ¿no? Uno ve a alguien dibujar y es como presenciar un pequeño acto de magia. Bueno, yo eso lo presenciaba diariamente y además lo producía yo también, y me sentía dibujante ya muy chiquitito. Así que desde los 4 años, te diría, yo ya decía que iba a ser humorista gráfico y ensayaba mis propios personajes, copiaba personajes de mi viejo, de colegas de mi viejo, y con mucho estímulo, como te decía, desde una casa muy activa artísticamente, ¿no? Mi vieja tenía un taller en donde se daban un montón de cursos y yo estaba anotado en todos los cursos, hacía grabado en yeso, hacía escultura, levantábamos las esculturas, los cacharros, los pintábamos, los esmaltábamos, los metíamos en el horno, sí, veíamos todo el proceso. Y después, respecto del dibujo y del humor gráfico en particular, también tenía todo el proceso de la publicación, porque yo veía a mi viejo pensar la idea, veía a mi viejo bocetar esa idea, veía cómo la pasaba en limpio, veía cómo la guardaba y lo acompañaba. Nosotros vivíamos en José Mármol, que es un barrio suburbano del Gran Buenos Aires, y nos subíamos al auto y nos íbamos a Capital Federal a entregar la tira a Clarín, así que veía todo el proceso, y de ahí me llevaba a los talleres donde se imprimía el diario, y desde la impresión se cargaban en los camiones, y de los camiones salían a los kioscos de revistas, es decir que, y después lo veía publicado en el diario, es decir que lo conocía el proceso de punta a punta, es decir, desde la confección de la idea misma hasta la publicación en el diario. Magia pura. Magia pura, y yo era chico y no, lo vivía con total naturalidad, ¿no? Incluso mi viejo, era toda una aventura igual, ir a Capital, llevar, además me dejaba entregar la tira. En aquella época no existía, por supuesto, no existían las computadoras ni internet, entonces las entregas de la tira se hacían a mano. Y había un sector que era el de diagramación, que quedaba abajo de la redacción. Entonces vos entrabas a la redacción y había un agujero, literalmente, en el piso, un sistema como los aljibes, digamos, con un sistema con roldanas, que tenía un cajoncito de madera, así apaisado, larguito, donde mi viejo depositaba la tira y con la manivela se bajaba el carrito al piso de diagramación. Entonces, y uno tenía que gritar material, ¿no? Y abajo lo atajaban, ¿no? Los tipos. Y agarraban la tira y la ubicaban a mano, junto a las otras tiras, conformando la contratapa del diario. Así que todo eso era una gran aventura para mí, acompañar a mi viejo, atravesar esa gran redacción, que en aquella época, bueno, insisto, no había computadoras, así que eran todas mesas, y todos los periodistas y dibujantes ahí charlando y discutiendo. Era muy, muy estimulante. Me acuerdo de entrar y ver a Sabat dibujando la caricatura que salía el otro día. A la izquierda por ahí lo tenía a Horacio Cardo, que estaba pintando con pincel su ilustración, que me acuerdo que me sentaba a mirarlo, fascinado. Era realmente todo muy, muy, muy estimulante. O sea que yo llegaba a mi casa con unas ganas de dibujar tremendas, y a veces ahí mismo me ponía, pedía una silla y me sentaba al lado de Cardo a dibujar. La verdad que fue muy, muy fascinante, y bueno, eso evidentemente quedó
me marcó a fuego, ¿no? Porque, como les digo, no tenía ninguna duda de que quería ser dibujante. Y lo otro que les decía es que lo que producía la gente, es decir, tenía todo el proceso de cómo se creaba el humor, ¿no? Y se publicaba, y después cómo impactaba eso en la gente, ¿no? Lo que le pasaba a mi viejo cuando, no sé, íbamos a buscar íbamos a comer una parrilla y lo que generaba que estuviera ahí, que lo reconocieran, que le pidieran un clemente, que le dijeran que lo querían, ¿no? Sí, gente desconocida que se acercaba y le decía que lo quería, y yo me acuerdo que miraba y decía, ¿de dónde lo conocés? Perdón, que estoy con el teléfono. Está bien. Medio haciendo equilibrio acá. Entonces me parecía impresionante eso, o sea, me gustaba todo, me seducía, desde el dibujo, que yo también me sentía dibujante y así lo expresaba, me gustaba todo el proceso de cómo se hacía, se producía el humor, de cómo se imprimía después, cómo eso después salía publicado, multiplicado en miles de diarios, y cómo impactaba en la gente, cómo a través del dibujo mi viejo se hacía querer. Claro. Nos contaba Perdón, ¿puedo hacer una Edgardo, pregunta? dale, Perdón, nada, negro, decile y después yo no, hago la pregunta, no hay problema. nos contaba Edgardo Banucci lo que fue en el Mundial del 78, el tire papelito, y Claro, contra la voz oficial que era el Gordo Muñoz, Claro. y que llegó a imponer, bueno, esta cuestión popular de tire, era como una batalla en medio de esa tremenda época. batalla Ya, cultural. Sí, ahí en esa época, época de los militares, la revolución de los papelitos, se la terminó llamando de esa manera, era una voz disidente, digamos, ¿no? Era una voz subversiva, de alguna manera, era lo que se podía hacer, ¿no? Claro. Imagínense que en esa época todas las tiras que hacía mi viejo pasaban previamente por gente Portato. ¿eh? Portato, digo, que era el del cine. El censor del cine. Claro, bueno, pero Claro, había un censor que era el diario, digamos, que estaba exacto. trabajando en el diario eh, para los militares y que ejercía el control, digamos, ¿no? Y censura de lo que se publicaba. Entonces, digo, todo lo que se decía era muy entre líneas, ¿no? Era en código y muy sutil, pero de pronto apareció Clemente acicateando a la gente a que tiraran papelitos en las canchas para el Mundial del 78. Y entonces, desde el oficialismo se decía todo lo contrario, incluso había una campaña, ¿no? Decía que no Claro. había que tirar papelitos, que Que las canchas tienen que estar limpias. las canchas tenían que estar limpias, que íbamos a dar una mala imagen al exterior, de un país de inadaptados, de salvajes, de sucios. Así que mi viejo encarnó ahí un sentir popular y muy interesante Yo, a través de la tira, ¿no? Y yo que lo que. culminó con Clemente apareciendo en los carteles Claro, de la cancha de River Plate, ese cartel enorme electrónico, que como estaba manejado por una empresa privada, no estaba dominado, digamos, por la voz oficial, tenía independencia, ¿no? Entonces fue muy curioso porque, por un lado, Muñoz decía en los altoparlantes, o la voz del estadio decía que no se tiraran, que no tiren papelitos, y en el cartel luminoso aparecía Clemente diciendo, tiren papelitos, muchachos, ¿no? claro. Nunca se tiraron tantos papelitos como ese día, así que Jamás, bueno, jamás. esa guerra, la guerra de los papelitos, por supuesto la ganó Clemente, mi viejo, y el pueblo, digamos. Exacto. Para que se acomode. Sí. Mi pregunta, justamente porque venimos hablando de tu historia y demás, y bueno, inevitablemente uno cae
Caloi y Clemente por lo que significa. Justamente vos acabás de decir que vivías en una casa de artistas, tu mamá artista plástica, si no me equivoco. Sí. Entonces serían dos preguntas en una. Es decir, primero, ¿por qué te inclinaste por el dibujo y no por la otra parte, por lo plástico? Y lo otro es cómo pudiste, porque me imagino, yo he charlado con algunos nietos o hijos de semejantes artistas que han marcado una historia cultural argentina, qué sé yo, el Pipi Piazzolla, ponele. Vos hablas con él y hay todo un trayecto y ¿Cómo lograste tu estilo? ¿Cómo poder lograr separarte de un estilo de tu viejo? Porque muchas veces escuchar los músicos, escuchar a determinada gente y dice, bueno, me inspiré en tal o fui copiando y me fui perfeccionando, pero vos lo tenías todos los días. Y lo cual me Sí, fue parece que, difícil. a mí particularmente, eso te iba a decir, me parece muy complejo. Fue Encontrar tu difícil, digamos, estilo inicialmente fue está muy bárbaro. fácil. Al principio fue muy fácil, porque en realidad es como si hubiera gozado de una muy saludable inconsciencia. Entonces no lo veía como algo, como un problema ser su hijo. Al contrario, me parecía que estaba ahí para aprender de él, Claro. de sus amigos, los colegas. Y era una especie de esponja. Él me pasaba libros y consultaba los libros, miraba con mucho detenimiento cada dibujante, estudiaba como las maneras de resolver que tenía cada uno, las particularidades. Cada dibujante hace pie en un lugar distinto. Traté de aprender todo lo posible y estaba ahí como discípulo y de buena gana además, y nunca dije, pero qué quilombo, en qué quilombo me estoy metiendo, querer ser humorista gráfico cuando se es hijo de Caloi, ¿no? Nunca me lo planteé, al contrario, me parecía como un camino Natural. absolutamente natural y me parecía un privilegio tenerlo en casa todos los días. Así que no. ¿Por qué el humor gráfico y no la pintura? Bueno, me sentí más seducido por el dibujo y además porque cuando vos sos pibe lo primero que haces es dibujar. Es decir, aprendés a hablar y enseguida empezás a dibujar. Después vino la pintura, y después vino el color, pero durante mucho tiempo incluso yo dibujaba en blanco y negro porque mi viejo publicaba Clemente y en esa época los diarios salían blanco y negro. De hecho, alguna vez los convocaron de la escuela a mis viejos para decirles que yo no me negaba a ponerle color a los dibujos, porque para mí los dibujos eran blanco y negro. No, yo te preguntaba en función de la búsqueda del estilo. Porque Sí, y muchas después, veces. esto es, te digo, el inicio. El inicio fue de esponja, de absorber todo lo posible y de crecer, ¿no? Después llegó la adolescencia y con la adolescencia la dificultad de meterte en el humor gráfico que implica no solo dibujar, sino también producir humor. Y la producción de humor ya es otra cosa, ¿no? Es casi como otro asunto. Es una producción intelectual, es decir, no tiene que ver con, vos podés dominar el dibujo y nunca, que nunca se te ocurra una idea, ¿no? Es muy distinto, es como otro andarivel. Y sin embargo, cuando me senté a pensar ideas, de pronto vi que eso estaba en mí. Pero probablemente por todo esto que les cuento, de tantos años, viendo cómo se producía, analizando a los otros dibujantes, a los colegas de mi viejo, que como si lo hubiera incorporado a mi pesar o sin conciencia de eso, ¿no? Sin buscarlo. Sí, sin buscarlo. Un día me senté porque verdaderamente ahí sí tuve dudas de si estaba capacitado para ser humorista gráfico. No tenía ninguna duda de que sí podía ser dibujante porque había sido dibujante toda mi vida hasta ese momento. Y afortunadamente esa noche, que me acuerdo que se hizo de día, saqué un montón de ideas y bueno, y supe que podía producir humor también. Entonces ahí me convertí, sentí yo, en humorista gráfico. Pues además me formé en la escuela de Garacochea, hice un par de años ahí y luego ya estaba publicando. Una vez que empiezo a publicar, ahí sí empiezo a ver la influencia que tenía de mi viejo. Y ahí sí se me empieza a complicar por primera vez
en cuanto a esto que vos decís del estilo, ¿no? Empiezo a notar que estilísticamente tengo mucha influencia de mi viejo, y creo que no hay magia en esto, ¿no? Creo que el estilo tiene que ver con la maduración de uno como persona. Yo necesité madurar yo y encontrar mis propios intereses para que después aparezca una forma personal de expresarlos. Es decir, que para escindirme de mi viejo, para correrme de su influencia a todo nivel, porque además era una influencia que tenía que ver con los gustos, no solo con el estilo de dibujo, sino con un modo de pensar, con temáticas, con modos de abordar. Entonces, en cuanto fui como encontrando mi propia identidad, naturalmente creo que también encontré una manera personal, una voz propia, para expresar ese universo, digamos, que ya era distinto al de mi viejo, que podía tener puntos de contacto, pero que me pertenecía. Y de hecho, en ese punto creo que es fundamental en algún momento faltarle el respeto a los maestros que uno venera. Yo creo que en el arte en general uno tiene que aprender, tiene que estar en disposición de aprendizaje, pero también en algún momento hay que pegarle en los talones a los maestros y ganarse un espacio. Totalmente, eso ni hablar. No, porque además tu viejo, digamos, tuvo una influencia hasta colectiva, digamos. No es algo... Sí, mucho más el psicoanálisis... En sentido claro. En el psicoanálisis le dicen matar al padre, ¿no? Acá sería, bueno, sería matar al padre artístico. En mi caso lo era doblemente. Así que sí, era difícil, pero bueno, llevó unos años, pero me encontré resolviendo gráficamente problemas de una manera muy distinta a la de él, y quedándome incluso con mi resolución como una resolución mejor. Que no quiere decir que sea mejor que mi viejo, sino que para mí era mejor, porque me sentía mucho más identificado con esas formas que con las de mi viejo, ¿no? Está bien. Quería preguntarte dos cosas, una por una pregunta que hicieron acá. Una es, ¿con quién estudiaste en la escuela de Garaycochea? Pregunta. Con el propio Garaycochea y con Eduardo Ferro. ¿Y con? Eduardo Ferro. Eduardo Ferro es un viejo dibujante, bueno, murió hace muchos años, divino, un encanto de persona además, y un gran dibujante que fue muy popular en la década del 50. Quería preguntarte, Tute, ¿vos crees que el contenido, tus ideas, destacan más que tu estilo, que tu estilo de dibujante? ¿No? ¿Cómo la ves? Yo creo que todos somos el mejor dibujante de nuestras ideas. Es decir, yo creo que no hay nadie mejor que yo para dibujar mis ideas, pero lo creo en cada persona, en cada dibujante. Porque me parece que están conectadas, no son compartimentos estancos, ¿no? Las ideas modelan también los dibujos, y los dibujos las expresan, entonces es un ida y vuelta permanente, ¿no? Un milímetro en un dibujo hace un montón de cosas, ¿no? Produce, trazás una rayita arriba de la órbita del ojo y el tipo está enojado. Bueno, son digamos, pequeños detalles generan grandes cataclismos en los dibujos. Y lo mismo pasa con las palabras, los textos, o las ideas mudas, ¿no? Es como un entramado de dibujo y texto o idea que tienen que ver siempre con el autor. Entonces no las pienso de manera separada. Para mí surgen, para mí el texto es como el dibujo. Nacen del mismo lugar, no sé cómo expresarlo. Y el fluir de esas ideas, porque tiene que ver con un montón de saberes o por perspicacia. ¿Cómo es el humor? Intuición. Sí, el humor gráfico, ¿no? Que es una particularidad. No todo se hace. Sí.
Bueno, hay muchos estilos. A mí me gusta el humor de autor, ¿no? Que es esto el medio que te decía, donde lo que se hace no es lo que te piden que hagas, sino lo que te nace hacer, lo que necesitas hacer, ¿no? Como un cuadro para un pintor, que no es un encargo, y tiene que ver con lo que le está pasando al pintor, con expresar algo de su pensamiento, algo de su sentimiento. En el humor gráfico es ilimitado. Uno puede, a través del humor gráfico, de la historieta y del dibujo, contar todo, lo que sea. Y yo lo utilizo como eso, como una herramienta posibilitadora para expresar lo que necesito expresar. Por supuesto, además es un trabajo y tengo que cumplir todos los días. De dónde salen las ideas, de dónde provienen, de ese universo de intereses que es muy vasto, digamos, que no se agota en una sola cosa. Porque, como te digo, tiene que ver muchas veces con observaciones del mundo que me rodea, de observaciones más íntimas de mi mundo interior, de el deseo o la necesidad de hacer una crítica política o social de coyuntura sobre la actualidad, o no sé, ilustrar un poema, una canción. Digo, no sé, vos con el dibujo podés contarlo todo, ¿no? Digo, me ha pasado, por ejemplo, hablando de mi viejo, a partir de su muerte, años después, convertí eso en un libro, ¿no? donde conté nuestra historia, que es Diario de un Hijo. Es decir, que hasta sirve para eso, para duelar. Vos podés Claro. elaborar un duelo con el dibujo también, o ayudar. Hablabas de canciones, hiciste hace un par de años canciones dibujadas, ¿no? ¿Qué proyecto? ¿Un proyecto tuyo? ¿Un proyecto colectivo? ¿Qué fue eso? Canciones dibujadas. Es un proyecto colectivo, pero bueno, es una idea mía. El proyecto es colectivo, son canciones de letra y música mías, interpretadas por distintos artistas. Lo que hice es convocar un montón de gente amiga y gente que admiro a que interpretara mis canciones, porque si bien las compuse y las escribí, no sé cantarlas, básicamente. Entonces me armé una especie de seleccionado nacional con gente como, no sé, desde Víctor Heredia hasta Ricardo Mollo, pasando por Inés Esteves, por, no sé, Lisandro Aristimuño, etcétera, etcétera, etcétera. Gillespie, Jaime Torres tocando el charango, no sé, un dream team. No te privaste absolutamente de nada. No me privé de absolutamente nada, y además cada canción era un proyecto audiovisual. Cada canción, además de ser interpretada por estos monstruos, tenía a su vez un videoclip hecho en animación, en distintas técnicas y por distintos ilustradores. Bien. Y ahora viene preguntas dibujadas, ¿no? Ahí están preguntas en Italia, ¿no? Conversaciones. ¿Cómo se llama el proyecto? Ahora vienen preguntas dibujadas. ¿Tenés preguntas dibujadas. Es como una suerte de continuidad de Tutelandia, que fue un programa que hice hace unos años, de entrevistas a artistas que me interesaban, que se pasó por un 3TV, producido por ellos, y también por distintos canales de cable. Bueno, un poco en continuidad con eso, pero con algunas diferencias. Ahora, a partir de mañana, empieza a salir preguntas dibujadas, esta vez por mi canal, mis canales, digamos, que son mis redes. Yo jodo con que van a salir en TuTV, porque no van a tener otra pantalla que no sea mis redes. Es decir, va a salir por Instagram, por Facebook, y van a quedar alojados en YouTube. Y es también una serie de entrevistas, son 20 entrevistas, esta vez con un cuestionario fijo y de corte existencial, y es una suerte de ping-pong profundo, esta vez con un abanico más amplio de invitados que abarca también gente de la política, de la cultura, del arte, del espectáculo. Así que por ahí van a pasar desde el presidente de la Nación hasta, no sé, hasta Sofía Gala, pasando por Rita Cortese, Rita Segato y
Fito Páez y a Negro Dolina, no sé, un montón de gente, mucha gente. Bueno, 20 personas. Como que te gusta incursionar en distintas cosas, como que tenés esa cuestión de la plástica, de la literatura, todo metido y lo vas volcando, una cosa así, de alguna manera. Hay algo de la retroalimentación que se genera de un área a otra que es interesante y que me gusta. Primero para no aburrirme, porque me gusta y soy inquieto y me gusta generar proyectos nuevos todo el tiempo. Y segundo, porque me sirven, las herramientas de una disciplina me sirven para otra, y porque me gusta pensar el campo artístico como un espacio ancho, ¿no? Como la pampa. Me acordé la de Borges que decía único lugar en el que Dios puede caminar a sus anchas, la pampa. Claro. O como bueno, Atahualpa que dijo como, la pampa del cielo al revés. Claro. Claro. Es pensarlo así, como un espacio grande en el que por supuesto hay que dominar distintas cosas, ¿no? Para meterse en cine o para meterse en la pintura o en la poesía, pero que todas son hermanas, ¿no? Y que seguro, si te metes un cacho en la poesía, cuando vayas a la historieta, algunas herramientas de tu paso por la poesía te van a servir y viceversa, ¿no? Y así todo se va como retroalimentando. Así que sí, como te dije al principio, cuando me tenía que presentar, te dije soy un diletante, soy un curioso, un inquieto, bueno, es un poco mi personalidad y ahí ando, como buscando cosas. Preguntas dibujadas es un poco también lo mismo, estaba como en el encierro, todos confinados, todos con más tiempo, aunque en realidad para un dibujante no hay mucha diferencia, pero pude aprovechar que tenía ahí a un montón de artistas al alcance de la mano, artistas y gente de la política, como les contaba, y entonces los sometí a estas preguntas que por ahí de buenas a primeras no haría si me los cruzo por la calle, pero que en este contexto, en el formato de programa, sí me animaba. Entonces está bueno, porque lo tenés ahí al presidente de la Nación respondiendo cosas que usualmente no le preguntan, ¿no? Como por ejemplo, cómo se lleva con su imagen frente al espejo, o qué relación tiene con el paso del tiempo, o con la muerte, o qué cree que tiene de malo el amor, ¿no? Por poner algún ejemplo. Tamañas preguntas les tirás. Lo metiste en un brete. Claro, ese es el asunto. Por eso te digo, total, uno lo hace desde el Zoom y con dibujos y qué sé yo, entonces te animás a preguntar cualquier cosa. ¿Cómo ves hoy vos la realidad de la historieta argentina? Es decir, porque desde que el viernes arrancamos, donde uno recorre cierta historia, donde está Fierro, donde está humor, sexo, humor, en alguna charla no sé si hablaban de Hortensia en Córdoba, que fueron proyectos fabulosos y que después, viste, por una cuestión o por otra se caen. ¿Cómo lo ves hoy al presente de ese? Porque lo que yo veo, y te lo digo desde una ignorancia, desde una gran ignorancia, lo que uno ve es que vos o Miguel Rep o determinadas personas decís, bueno, tienen un renombre, pero no sé el subsuelo de todo eso. ¿Cómo lo ves vos al presente de ese? Mira, hay cosas que cambiaron mucho, ¿no? Antes uno para empezar a trabajar como humorista gráfico, sí o sí tenía que hacer un paso por los medios, ¿no? Es decir, para tener acceso al tan ansiado libro de humor gráfico, el primer libro de humor gráfico, primero había que hacer un recorrido por los medios gráficos. Es decir, el tránsito natural era ese, uno entraba en una revista o en un diario de gran circulación, se generaban lectores y entonces sobrevenía el interés de una editorial para editar un libro. Hoy eso cambió y en ese sentido, digamos, hasta te podría decir que se democratizó a través de las redes, de internet, ¿no? Hoy cualquiera que empieza a dibujar puede generar un público a través de una red social sin haber pasado nunca por un medio. Y pasar rápidamente al libro. Incluso hay dibujantes que han
arrancado por los libros y después seguido por las redes, ¿no? O sea que eso cambió muchísimo, muchísimo. Eso me parece interesante, me parece piola, me parece que democratiza un poco las posibilidades también. Basta con tener conexión y una computadora como para poder estar ya pensando en hacerte de lectores y lectoras para tu trabajo. Entrar en un medio gráfico era mucho más difícil. Es más fácil, digo, Claro. tener internet y una compu o tener un teléfono, ¿no? Porque hoy no necesitas ni siquiera una computadora. Después, yendo más puntualmente, después veo que hay muchos jóvenes y muchas jóvenes dibujando, haciendo historieta, haciendo una historieta militante también. Por ejemplo, dentro del campo del feminismo hay un montón de mujeres, de exponentes de la historieta, del cómic, ¿no? Y algo de humor gráfico, pero en general, y no me explico por qué, no abundan los humoristas gráficos y las humoristas gráficas. Yo veo que siempre es más fértil el campo de la historieta y del cómic, de aventuras, que el del humor gráfico puntualmente, ¿no? No digo que sea una raza en extinción, como decía Aquino, pero sí que hay poquitos exponentes. Siempre son muchos menos. Bien. Ahí me hacen una consulta, una pregunta. Del humor gráfico, ¿nunca se te dio por realizar una historieta, pero de varias páginas, y dice como si te hubiera tentado esa tentación de la historieta, ¿no? Bueno, hice una novela gráfica, que sería eso, ¿no? Una historieta, una larga historieta, tiene más de 300 páginas. Se llama Dios, el hombre, el amor y 2 o 3 cosas más, y es una novela gráfica muy particular, porque es como una especie de improvisación humorística de, como te digo, más de 300 páginas. Arranca con un hombrecito que va caminando y dice algo, y así van apareciendo personajes y la cámara se va moviendo y recuperando personajes, abandonando personajes. Pasa de todo, y por eso se llama como se llama, Dios, el hombre, el amor y 2 o 3 cosas más, porque hay personajes de todos los colores, con mucho absurdo, color, blanco y negro, poesía, humor clásico, hay de todo un poco. Esa es una historieta de largo aliento. Después, la otra es Diario de un hijo, que es una especie de autobiografía, una novela gráfica autobiográfica, en la que cuento mi historia en relación a mi viejo, desde mi nacimiento hasta su muerte. Y ahora estoy haciendo una nueva novela gráfica que empecé ahora hace una semana. Así que ese es mi paso por la historieta de más de una página, que es lo que habitualmente publico en La Nación Revista los domingos. Continúa en la familia, ahí vos tenés hijas, hijos, hay una transmisión generacional por el amor al arte, o fueron por otro lado, son muy chicos. Mi hija mayor, no, dejó de dibujar. Dibuja bien, pero dejó de dibujar. Todavía no sé muy bien para dónde va a agarrar. Ella creo que tampoco lo sabe, todavía tiene 15, 16 años. Y mi hija menor, que tiene 8, Olivia, sí dibuja compulsivamente y pinta y actúa y canta. O sea que a Oli uno podría imaginarse un destino artístico. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Nunca se sabe. Pero por el momento es muy inquieta y le gusta mucho todas las artes, porque, como te digo, canta, baila, y especialmente le gusta dibujar. ¿Cómo ves con el tema de la pandemia, ¿no? Es una pregunta más, ya casi un poco más extensa. La cultura, ¿dónde crees que
merece estar, dónde cree que está ubicada. ¿Qué se te ocurre decir sobre eso? Sobre la cultura en general, decís. Ujú. Tal cual, sí. Y es un poco abarcativa la pregunta. No sé, no sé si me animo a responder esa pregunta, pero dentro del campo que a mí me atañe, digamos, que tiene que ver con las cosas que hago, me parece que permanentemente estamos en una batalla cultural, ¿no? Peleando para que se generen nuevos espacios, para que nuestras voces sean escuchadas. Algunos tenemos la posibilidad y el privilegio de publicar en los medios de alta circulación, pero la gran mayoría no, y hay que morfar, hay que expresarse. La cultura es todo, ¿no? La cultura es el teatro, la cultura son los libros, la cultura es la pintura, es la escultura, es la música, son las orquestas. Es siempre un campo que es fundamental, que parece no ser esencial, ¿no? En términos pandémicos, y que sin embargo son absolutamente necesarios para vivir, ¿no? Y entonces hay que cuidarlos, hay que protegerlos y hay que pelear para que no se extingan, ¿no? Esa me parece que es la batalla cultural. Que la cultura, digamos, en la Argentina nunca sea un gasto, y que sea como la educación una inversión. Te preguntaría si vos das clases. No te sentís en un No, rol. no, alguna vez di algún taller breve, pero hace mucho tiempo. No es mi fuerte, no tengo la vocación docente, viste que hay que tener vocación para eso. Alguien que quiera hacer alguna consulta, está abierto el micrófono. No se sientan intimidados o intimidadas. Acá está por llover en Santa Rosa La Pampa, en la llanura. ¿Está por Allá no sé. llover? Sí, No, parecía que acá está muy lindo el clima, acá está lindísimo. Es una tarde hermosa, una tarde-noche muy linda. Bueno, a ver, hagan alguna pregunta, viejo. Martín Viñes, vamos, Martín Viñes, que se retiró. Una parte está con el micrófono apagado, Martín Viñes. A ver, Ahí está Martín. ahora sí. Va de vuelta, Martín. No. No se escucha. Ya tenés habilitado el micrófono, pero no se escucha igual. No sé por qué. Ahí lo deshabilitaste otra vez. Acá. Te hacemos las preguntas que están y después le decimos a Martín. Martín, a ver. Pues no se te escucha, Martín. No, si no. No se escucha. Bueno, Vas a tener que escribirla y mostrar un papel con la pregunta escrita. No, pero acá, bueno, te digo las que No, ya por el están. chat. Te digo las que ya están. Así son en preguntas dibujadas. A ver, dale, sigamos. ¿De dónde sale la idea para Batú? Que pregunta Hernán, ¿qué es lo que más porque es lo que más recuerda de vos, lo de Batú? ¿De dónde sale esa idea? Batu es Batu es como. Siempre tuve el berretín desde muy chico de tener mi familia de personajes propia. Y después de una larga búsqueda, de hecho yo ya venía publicando hacía muchos años en los diarios, apareció este personaje, este pibe de melena colorada y abundante, muy soñador y que me servía para un poco volver también a los juegos de mi infancia, ¿no? Inmediatamente después apareció Tutum, que es el perro, es un perro celeste que toma mate y anda en dos patas, y ahí dije, acá tengo algo, ¿no? Y ahí me quedo. Entonces ahí sí propuse en el diario publicar una tira con personaje fijo por primera vez, y lo hice,
durante 5 años. Después fueron apareciendo otros personajes, apareció Boris, que era este pibe de anteojos, muy ligado a la tecnología y con viviendo en el seno de una familia bastante disfuncional y con características diametralmente opuestas a las de Batu, ¿no? Entonces se me servía mucho de contrapunto. Era un pibe para nada soñador, era un gran incrédulo, que todo el tiempo chocaba, digamos, con Batu, pero que al mismo tiempo le seducía toda esta cosa provocadora que tenía Batu de imaginarse mundos y recorrerlos verdaderamente, ¿no? Así que bueno, y después apareció Dafne, Raúl, que era el pajarito, un pajarito que se llevaba muy mal con Tutu, con el perrito. Bueno, esa fue como sacarme las ganas de hacer mi tira de personajes, ¿viste? Que tuvieran un nombre, una psicología particular, y poder publicarla y que viniera ir a la Feria del Libro y que los pibes me dijeran, me haces un Batu, me haces un Tutum, ¿no? Era algo que me lo tenía que hacer. Yo sabía que yo no nací para casarme con un personaje y hacerlo 40 años, como hizo mi viejo, como hizo Tabaré, como hizo, no sé, Brócoli, como hicieron tantos, ¿no? Sendra. Sabía que no, porque tiendo a aburrirme después de un tiempo de hacer lo mismo. Y más cuando haces una tira de personajes fijos que es complicado, porque tenés que dibujar todos los días a las mismas personas, con historias que van cambiando, pero que, bueno, ya Quino lo advertía, ¿no? Decía que era muy, muy asfixiante hacer un personaje fijo, ¿no? Y bueno, con Mafalda le pasó eso. Piensen que lo hizo durante 9 años y dejó de hacerlo para siempre. Así que bueno, yo con ese antecedente y conociéndome bien, sabía que iban a ser unos años, pero era una asignatura pendiente que tenía desde, te diría, la infancia. Ahí hay 2 preguntas. Una de Agustina, sobre el tema de animación. ¿Qué cosa te gusta? Si podés decir algo sobre la animación, ¿qué te gusta? Y la otra de Néstor. Si vos crees eso que dicen algunos humoristas gráficos, que solo hay 100 chistes posibles. Que igual son un montón, ¿no? Pero bueno, esas son 2 preguntas. Cuando recién empecé, temía que la segunda pregunta fuese cierta, ¿no? Porque claro, como te conté, aquella noche para mí inaugural, en la que se jugaba mi destino, saqué varias ideas, muchas ideas, llené, no sé, 2 o 3 hojas A4 de ideas, y me fui a dormir de día, me acuerdo. Pero al segundo día dije, ¿y si estas eran todas? Es el primer temor, el gran fantasma del principiante es que las ideas acaben. Afortunadamente eso no pasó. Cuando vos tenés 10 ideas, podés tener 100, y si podés tener 100, podés tener 1000, y si podés tener 1000, podés tener 1.000.000. Así que ese fantasma te acompaña a los primeros tiempos y después uno lo ahuyenta. Respecto a la otra pregunta, me encanta el cine de animación. Bueno, mi viejo fue, te diría, uno de los grandes promotores de ese tipo de cine en la Argentina, a través de Carolina Su Tinta, de su programa. Así que bueno, tuve acceso a un montón de material, no solo de acá, sino de todo el mundo, porque mi viejo pasaba películas francesas, italianas, checas, rumanas, de todas partes del mundo, ¿no? Colombianas. Me acuerdo que uno de mis primeros trabajos fue cuando recién empezó el programa, fines de los años 80, no, principios de los 90, ir a las embajadas a buscar las películas. Así que iba a buscar las cintas Sumatic con ese material de los animadores de cine independiente de todas partes del mundo. Así que, y con las técnicas más increíbles que te puedas imaginar. Bueno, todo ese material en Argentina, el primero en difundirlo fue mi viejo.
Y mi hermana hoy es una gran exponente de ese cine de animación, que vive en Jujuy, en Humahuaca, y genera, junto con los pibes a los que les dan las clases, material de animación hecho con barro norteño, así de las canteras de la Puna, en una técnica que se llama stop motion, que es una técnica que se vio mucho en el programa de mi viejo, y que es foto a foto, pasadas a alta velocidad, generando la ilusión de movimiento. Es una técnica lindísima y con unas ideas y un vuelo maravilloso, el material que hace mi hermana, Aldana. Las animaciones checas, me acuerdo que Galoy en su tinta traía de lo que era Europa del Este, ¿no? Que en ese momento estaba vedado, y había un montón de producciones fabulosas que nunca, de hecho, bueno, ahora está... Sí, me acuerdo, había una mujer que se llama Micaela Paulatova, que era un fenómeno, era espectacular, los cortos de animación de Paulatova eran maravillosos. Y después recuerdo especialmente uno que siempre me pareció maravilloso desde todo punto de vista, desde el dibujo, la animación, la idea y la música, que se llama Father and Daughter, de Dudok de Witt, que anda por ahí dando vueltas, si ponen en YouTube Father and Daughter, padre e hija, Dudok de Witt, lo van a poder ver. Y es verdaderamente una joya del cine de animación. Gabriela te hace una... Perdóname, una cosita más te digo. En Canciones Dibujadas, que hablamos hace un ratito, una de las canciones se llama Sabana Esperanzada. Esa canción tiene el videoclip hecho por mi hermana con barro norteño en stop motion. Ahí pueden ver también. Lo vimos. Sabana Esperanzada. Lo estuvimos mirando en el equipo nuestro equipo del área de la Secretaría, nos encantó. Esta Natalia, que es directora de Cultura, fascinada porque de educación, que queríamos hacer algo así por el estilo, estaba fantástico. Ahí Gabriela González hace una consulta, una pregunta. Y la cantaron Ricardo Mollo y Charo Bogarín, tocó el charango el propio Jaime, y la verdad es que quedó muy linda. Disculpame, ¿me decías? Gabriela González dice, si sentiste algún tipo de censura. No especifica cuándo, cómo, pero de censura, sí, tal cual. No, en el diario la verdad es que trabajo con mucha libertad, digamos, muy a conciencia yo también, respecto de dónde estoy publicando, ¿no? Es decir, lo que hay es un trabajo no de autocensura, pero sí de saber en qué cancha uno está jugando, ¿no? Siempre me interesa jugar pegadito a la raya y tratar de correr los límites un poquito, ¿no? Pero soy muy consciente también de dónde estoy publicando y a quién me estoy refiriendo, es decir, quién es mi público. Así que, pero nunca sentí la censura del diario que me diga, no, esto no lo podés publicar, ¿no? Es decir, yo soy consciente de cuáles son los límites y, como te digo, trato de jugar lo más libre posible dentro de esa cancha. Y digamos, y si tengo algo que quiero decir y que me parece que excede la posibilidad de ese espacio, lo hago en mis espacios, donde yo soy mi propio editor. Ahí justo está, hay una pregunta que tiene que ver con eso. ¿Cuáles son tus canales tus canales para poder seguirte? Por ahí, si se los recordáis, hay una pregunta que tiene que ver con eso. Y estoy en todas partes, estoy en Twitter, en todos, Twitter, Facebook, es todo Instagram. Tute Humor, así apareces en todos, ¿no? Creo que sí, no sé. Si ponen Tute, supongo que aparezco, no sé. Tute Humor, @Tute Humor es el de Instagram. En Facebook, supongo que Tute nada más, no me acuerdo. O Tute Dibujante, no me acuerdo. Pero supongo que si ponen Tute va a aparecer. Bien. Sigo con las consultas. Ahora empezaron a llegar las preguntas, ¿viste? Tiramos así. Uno, ¿qué tipo de arte te falta explorar? Esa es una. Y la otra,
¿qué te inspira? ¿Qué le dirías a los jóvenes que quieran descubrir, o descubran la ilustración como modo de expresión y de vida? ¿Qué tipo de arte te falta explorar y qué te inspira? Y qué le dirías? Bueno, dentro del arte, no sé, me faltan muchas cosas. Nunca canté, por ejemplo. Escribo canciones, pero nunca canté, no me animo a eso. En un momento tomé clases de canto y de música rítmica, pero no soy bastante maleta para los instrumentos y para cantar también, y no me animo, además me da mucho pudor. Así que eso no lo hice. Bueno, no hice un montón de cosas, nunca actué. El año pasado me llamaron para una película, pero no me animé. No me animé, a eso no me animé todavía. Por ahora. Pero sí me gustaría dirigir una película. Hice en algún momento cortometrajes, pero me gustaría hacer un largometraje. Bueno, estoy escribiendo un largometraje y algún día me gustaría dirigir. Y después pintar es otra cosa que no hice mucho y que me gustaría en algún momento desarrollar. Y la pregunta sobre qué te inspira, ¿qué le diría a jóvenes que quieren? Me inspira todo lo que me interesa. En mis dibujos aparece todo lo que me interesa por algún motivo. Lo que me interesa analizar, lo que me interesa dilucidar, lo que me interesa interrogar, lo que me interesa criticar, lo que me interesa, lo que necesito decir, porque el arte en algún sentido es un acto de sublimación. Toda producción artística es un acto de sublimación, ¿no? Uno transforma algo en otra cosa, en una pieza artística. Entonces, yo creo que, como les decía hace un rato, ¿no? El humor y el consejo que le daría a alguien que se quiere dedicar al dibujo es que dibuje lo que necesite dibujar. Ahí seguro que no va a pifiar, ¿no? Cuando uno tiene la necesidad de decir algo, la necesidad de analizar algo, el dibujo es una gran herramienta para eso. Y es muy liberador también, además, desde un punto de vista distinto, si querés, como un punto de vista terapéutico, ¿no? Es decir, es un acto de sublimación, pero también es como un canal para largar cosas, ¿no? Para canalizar, digamos, lo que sea, miedos, angustias, alegría, lo que sea. Digo, es una herramienta ilimitada. Dos consultas. Bueno, una dice, ¿crees que se puede hacer humor con cualquier tema o hay temas que no? No, yo creo que se puede hacer humor con cualquier tema, con cualquier tema. De hecho, el tema de mi próximo libro, de este que estoy haciendo ahora, es la muerte, por ejemplo. No hay tema más fulero y menos comercial, piantabotos y antipático que la muerte. Y sin embargo, ese es el tema fundamental del libro y estoy dispuesto a cagarme de la risa de la muerte, digamos. Así que creo que no hay tema que no se pueda abordar desde el humor. Sí, por supuesto, hay que ver cómo uno lo hace y a quién le está hablando. Pero me parece que todo es abordable desde el humor. Diego dice, Tute, sos el dibujante favorito de los psicólogos. Su hermano es uno de ellos, dice. Podría ser... Eso lo sé perfectamente, porque me escriben, me invitan, pero bueno, sigo pagando el análisis, no sé qué pasa que no funciona, hasta ahí no llega, ¿viste? El amor de los psicoanalistas. Dice, ¿podría ser cada chiste de estos de diván una especie de representación gráfica de los mambos psíquicos comunes de la gente? ¿Onda un surrealismo en viñeta? Pero es de nuevo, es lo mismo. Cuando hago humor que tiene relación con el psicoanálisis, es humor sobre las conductas, ¿no? Yo creo que el humorista gráfico, por lo menos desde mi punto de vista, es como una especie de gran observador de las conductas propias y ajenas, ¿no?
por lo menos si pienso en mí, me pienso de esa manera, ¿no? Como un observador de esas cosas. Me interesan fundamentalmente esas cosas, ¿no? Las conductas, cómo actuamos, cómo somos, qué decimos, qué pensamos que decimos cuando decimos lo que decimos, cómo es escuchado eso que decimos, las interpretaciones. Bueno, todas esas cosas es un mundo que me parece fascinante, el de la comunicación, el mundo vincular. Y el psicoanálisis se ocupa mucho de eso porque es lo que nosotros llevamos, ¿no?, a la terapia. En algún punto yo encuentro cierto parentesco entre el humor gráfico y el psicoanálisis. Sería largo de explicar, pero básicamente en los intereses y en la forma, ¿no? Hay mecanismos del sistema psicoanalítico, digamos, que funcionan parecidos al del humor. Para empezar, por ejemplo, el paciente se acuesta en el diván y cuenta un sueño, ¿no? Y ese sueño es esa producción onírica es una producción del inconsciente, ¿no? O habla y produce equívocos, produce furcios, y eso también es el inconsciente aflorando, ¿no? A través de la libre asociación de ideas. Y el humor también tiene algo, por lo menos yo lo siento así, yo lo utilizo de esa manera. Hay algo de eso, hay algo de jugar con estos universos de los que hablábamos antes, ¿no? Y jugar libremente con asociaciones que después en esas asociaciones, en esas mezclas o en esos encuentros se produce lo humorístico. Así que hay algo de la fabricación, digamos, de la producción en una sesión psicoanalítica que es similar a la de producir humor. El Santi dice, cuando publicás un chiste, ¿te cuidás o pensás si podés herir alguna susceptibilidad? ¿Lo tenés en cuenta o no te importa mucho? Sí, lo tengo en cuenta, por supuesto. Yo creo que el humor gráfico nunca tiene que estar digamos, en contra de los débiles. Ese es el humor incómodo, ¿no? El humor incómodo, el humor ingrato, te diría, más que incómodo. Me parece que el humor siempre tiene que ser en contra del poder, digamos, ¿no? Del poderoso, no reírse, no reírse del débil. Esa es como una regla básica, si querés. La verdad es que no lo estoy pensando, ya lo produzco de esa manera. Pero si en algún momento tengo que pensar si está bien rumbeado o no, lo pienso en esos términos. ¿A quién le estoy haciendo daño con este chiste eventualmente, ¿no? Y Gabriela pregunta, ¿qué pensás de la muerte? Una pregunta de... ¿Qué pienso de la muerte? Pienso que es parte de la vida y que es el gran motor de la vida, la muerte, ¿no? Es decir, la conciencia de finitud es lo que hace que nos levantemos todos los días y nos dispongamos a hacer distintas cosas, ¿no? Si uno no tuviera esa noticia o tuviese la noticia de que es inmortal, yo no sé con cuánto ánimo nos despertaríamos, ¿no? O sea, es que Ahora, hoy estábamos con José Muñoz y él recordaba a Aquino, ¿no?, en sus conversaciones, y contaba una charla que habían tenido, no recuerdo en qué lugar, y yo entendí que eran como agnósticos, pero la cuestión decía que le preguntaría hoy a Aquino, él, José, ¿cómo es allá? Dice, si hubiera un allá, ¿cómo es? Le diría, ¿cómo sería allá? claro. ¿Qué podés decir de Quino, ¿no? Porque un poco también esta convención nosotros la hemos hecho también en homenaje a Quino, ¿no? que falleció hace muy poco y que es maestro de los maestros, que un poquito hablamos hoy, pero nada, vos creo que lo conociste también bastante, capaz que ya te han preguntado, pero nada, ¿qué decir? Porque él también Sí. dijo que vos eras el mayor humorista gráfico actual. ¿Puede ser que haya dicho algo así? Nos han dicho que fue
Él dijo eso. Sí, sí, lo escribió en un prólogo de un libro mío, y tuve la fortuna de conocerlo, de frecuentarlo, de ser amigos, pese a que por supuesto siempre él fue mi maestro. ¿Y qué te puedo decir de Quino? Para mí es el padre del humor gráfico moderno nacional, y más que nacional, hispanoamericano, te diría. Me parece que es el tipo que produjo, es el hombre bisagra, digamos, el dibujante bisagra, entre un tipo de humor que se producía antes de él y un tipo de humor que se produjo a partir de él. Parece que Quino complejizó el humor gráfico y lo hizo más sofisticado, ¿no? Incorporando cosas que por ahí no estaban presentes directamente o que estaban tímidamente presentes hasta ese momento, como por ejemplo una preocupación que excede la cuestión doméstica y nacional y abarca a todo el mundo, ¿no? Quino, a través de sus tiras y después de sus páginas, abarcaba todo el mundo, ¿no? Y sus críticas podían ser internacionales. Es decir, de hecho, el globo terráqueo casi es un personaje más de la tira de Mafalda. Y después sus páginas que tienen una hondura tremenda y que se fue poniendo cada vez más corrosivo, abusando la crítica y la mirada sobre las cosas, ¿no? Con tópicos muy de él, como fueron la religión, la guerra, la cuestión del poder, el presente. Me parece, qué sé yo, me parece un genio, me parece que un verdadero genio. Mafalda es increíble. Mi generación aprendió a leer con ella, y su producción gráfica de las páginas dominicales me parece aún superior. Vos sabés que, no sé si tendrás ahí a mano un papel y un lápiz, porque había alguien que decía, pedile un tutum, que le dibujes tutum, que es el personaje No tengo favorito. nada. No tengo nada acá porque estoy en un espacio de músicos, así que acá no dibujan los músicos. Puedo conseguir una guitarra, pero... Hacer una canción, mírate. Total, entre nosotros te vamos a aplaudir y vamos a decir, sí. Acá Néstor. No, en público no. ¿Cómo? Hacer un chiste todos los días no es tarea sencilla. ¿Podés contar cómo es tu método de trabajo para los días que no se te ocurre nada? Cuando no se me ocurre nada, apelo al oficio. Bueno, yo llevo más de 20 años publicando todos los días, así que sí hay días que uno está como más endurecido, ¿no? Y ahí es donde uno echa mano a esa herramienta tan noble, que es la del oficio, que es el haber hecho esto durante tanto tiempo, hace que uno sepa cómo producir, cómo, digamos, sí, cómo molestar al pensamiento para que aparezca algo, ¿no? que termine siendo humorístico. Así que sí, hago eso, digamos, cuando no estoy inspirado, digámoslo, entre comillas, apelo al oficio con la certeza de que mezclando algunas cosas que uno ya sabe que funcionan, bueno, va a poder conseguir un cuadro humorístico y que poder entregar en términos, ¿no? En el diario. Yo quería decirles a quienes están acá de que a las 23:59 va a concluir esta primera convención virtual, que vos nos tuviste la generosidad de enviarnos casi 100 trabajos, que lo disfruten, que los vean, que están ahí colgadas en la página, en el sitio, y que hay de todo, porque no es solamente, la primera parte son trabajos como más elaborados, no es ya con fondo, con mucho color,
que están fantásticos. Yo no sé si son de distintas épocas o... Sí, hay material de distintas épocas, sí. Está la parte más psicoanalítica que la última parte, pero los primeros me hacen acordar, bueno, a ese único cuadro que con todo tiene mucho fondo, mucha atmósfera, Claro. ¿no? Sí, después Mucho me fui color. sintetizando. Eso es previo. Esos primeros Eso es trabajos previo, son sí, previos. sí, sí. Esos que tienen mucho trabajo de fondo y de color hecho a mano, eso es de los primeros tiempos, sí. Ajá, bien. Bueno, decirles que pueden verlos y no sé si quieren hacer alguna otra consulta. Ya llevamos 1 hora 40 charlando. Si alguien, yo te diría que quieras hacer alguna reflexión final o, a ver, Ahí dice, Martín Viñes lo veo que sigue probando infructuosamente, pobre. No, no Martín, te escribí, escuchamos. está cantando, Escribí un... Escribí porque no se escucha. quiere cantar. El Santi pregunta. Santi dice, ¿cómo te llevas con tus trabajos más viejos? Si los ves bien, los criticás. Cuando son muy viejos, mal, me llevo. Cuando son más nuevos, me llevo mejor. Les cuento una anécdota. Una vez me tenía que mudar, ¿no? Y me iba a un espacio un poco más chico, entonces tomé la decisión de deshacerme de todos los originales que no me gustaran, y que fueran de las primeras épocas, de esas épocas en las que pintaba a mano, en unos papeles muy grandes, con acuarelas y tintas. Eran páginas muy trabajadas, como vos decís, pero que a mí ya no me gustaban, no me representaban en lo más mínimo. Entonces agarré todos esos originales, saqué 4 o 5 que todavía me gustaban, que soportaban el paso del tiempo, y los tiré. Entonces, para que no se vieran que estaban los dibujos, los di vuelta. Agarré la pila, eran como 500 dibujos, no sé cuántos, 400, 500 originales, los di vuelta así, y quedaban, viste, un papel bárbaro, era un buen papel, digo, un cartonero se hace el día con esto. Entonces lo saqué y me acuerdo que salí y en la vereda ya veía que venía un cartonero caminando y dije, bueno, fenómeno, misión cumplida, ¿no? Y me fui. Sigo armando las cosas, las cajas y qué sé yo, y al otro día, yo me levanto tarde, al mediodía, tenía un montón de llamadas perdidas en el celular, pero explotado el teléfono, de 20 llamadas de un teléfono desconocido, otras 20 de otro, ¿no? Digo, ¿qué pasó? Finalmente me llaman ahí, atiendo, y era un tipo que me decía, me preguntaba si me habían entrado a robar a mi casa. Entonces yo le dije que no. Me dijo, bueno, me quedo tranquilo, que yo, pero ¿qué pasó? Y me muestra entonces un original que yo había hecho hacía 20 años, y me dice, mirá lo que tengo acá, y que yo, están todos tus originales siendo vendidos en una librería. Entonces, bueno, dije, no me entraron a robar ni nada, no, pasó esto. Entonces le relato que en realidad lo que hice es quise tirarlos. Y se ve que el cartonero los dio vuelta, vio que eran dibujos, se los ofreció a este librero que le habrá tirado unos mangos, y en esta librería hoy se venden mis originales, aquellos que no me gustan, con mucho éxito. ¿Cuál librería hay, Manuel? Tremendo, tremendo, tremendo. Así que mis peores dibujos son los que están a la venta. Bueno, Martín, no puedo hacer la pregunta. ¿Algún comentario final que quieras hacer? Lute, No, un placer haber estado con ustedes, haber participado. Ojalá que el año que viene se haga de manera presencial y podamos vernos las caras en vivo y en directo. Y bueno, y acá estoy. Así que bueno, chiflen si se arma el año que viene y voy para allá.
La pregunta de Martín, no sé, la vamos a tener que imaginar. Que la dibuje. Dibujá, Martín. Martín es dibujante, así que va a tener que dibujarla. Bueno, va a tener que dibujar, bueno, los invito a que vean mañana el estreno del programita. Preguntas dibujadas, que va a ser muy breve, son entrevistas de 7-8 minutos nomás. Pero ¿A qué hora, muy interesante. ¿A qué hora se estrena, digamos? No tiene un horario, debería tener un horario, pero no tiene. Va a ser mañana cuando me levante y más o menos esté en órbita, subiré el primer programa. Voy a subir todos los lunes y jueves, 2 por semana. Sí, quiero escuchar lo que responde Alberto, algunas preguntas. Sí, Alberto, imagínate que terminó tocando la guitarra y cantando. Está Teresa Parodi, que responde de una manera exquisita a las preguntas, igual que Darío Zeta. Está Camila Sosa Villada, que es una escritora trans muy, muy interesante, muy piola. Bueno, hay mucha gente. Está Daniel Santoro, aquel gran pintor de la simbología peronista. Bueno, es súper interesante. Todos son interesantes. Bueno, no, Martín, a ver, Martín, hiciste. ¿Qué? No nos vamos a ir antes de responder, a ver. Ya hay un texto, dice. Pero no lo encontramos, Martín, al texto. No lo encontramos. Hay uno que ya respondió. Había uno que ya había respondido, me parece. Pero no debe ser el de él, porque si no él ya se daría por respondido. Y está exigiendo su respuesta. No, sí. No lo encontramos. Martín, sí, el humor gráfico nunca se te dio por realizar una historieta de varias páginas. Sí, eso lo respondió. ¿Esa era? Sí, era esa. Entonces Martín Viñes hizo la gran, ¿cómo se llama? Bullrich, y habrá puesto un cartón pintado y se las tomó. No escuchó la respuesta. No diga. No, es que no. Bueno, muchas gracias, Tute. Muchas gracias a todos, a todas por participar. Un placer. Y creo que esta es una de las mejores formas el broche de oro, la cereza, ¿cómo es? En el postre. Para hacer un cierre de esta convención. Así que ya tenemos tu contacto, ya tenemos una idea para el año que viene. Así que muchísimas gracias. Fue un hermoso evento, nos dicen acá. Así que nada más que eso, te agradecemos, saludos y nos veremos. Bueno, gracias. Y aguanten los derechos colectivos. Gracias a todos ustedes. Nos vemos, espero que el año que viene. Voy a estar presentando un nuevo libro que va a salir por Sudamericana del Batu 7 y el libro Super Yo para los psicoanalistas que estaban por ahí interesados. Es todo material relacionado con ese tema. Así que se viene Super Yo, que es un librito que se las trae, porque tiene en la tapa un espejo. Así que va a ser muy difícil no sentirse identificado cuando uno lo alce en la librería. Buenísimo. Gracias, Tute. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós.